Nos queda ver el último grupo de fármacos, que es el de los mucolíticos o mucocinéticos, mejor dicho, antitusivos y antimicrobianos, para completar todo el grupo de fármacos que tienen acción en el sistema respiratorio. Cuando hablamos de un mucocinético, estamos hablando de un fármaco, un grupo de fármacos que modifican la secreción bronquial para facilitar su expulsión. Y entonces aparecen dos términos, que es expectorantes y mucolíticos, definiéndose el primero como los fármacos que estimulan la expulsión de la secreción bronquial. Un expectorante es un fármaco que estimula la expulsión de la secreción bronquial por aumento del movimiento ciliar, del reflejo tusígeno o del volumen hídrico. En el caso de los mucolíticos, sin embargo, modifican las propiedades físico-químicas de la secreción traqueobronquial para que la expectoración sea más eficaz y más cómoda. La eficacia clínica de este grupo de mucocinéticos es cuestionada por el hecho de que el utilizarlos o el no utilizarlos a veces no hacen a la mejoría del cuadro clínico. Es decir, a veces sin utilizar un mucocinético se logra una buena evolución y a veces no utilizándolos también se logra una buena evolución. En el caso del primer grupo, generalmente el mecanismo de acción tiene que ver con un reflejo. Por ejemplo, el reflejo vagal por irritación de la mucosa gástrica. Recordemos, por definición, el expectorante ayuda a que salga el moco, simplemente eso, o bien por aumento del reflejo de tusígeno, o bien por movimiento ciliar, o bien por hidratación de ese propio moco. Entonces, cuando se trata de reflejo, estamos hablando de que ese reflejo suele producirse por una irritación de la mucosa. Y ese reflejo se vincula de manera directa con el nervio vago. Así también puede ser por una estimulación del simpático. Guayacol y guaifenesina son dos expectorantes que se utilizan muy poco en realidad en la actualidad, lo mismo que el yoduro de sodio o el yoduro de potasio. Los usos terapéuticos, como dije, solamente serían efectivos en el caso de una afección bronquial crónica, donde luego de una evolución favorable de todo el cuadro agudo, tenemos una gran acumulación de moco que queremos limpiar del árbol respiratorio. De esta manera, al utilizar un expectorante, logramos esa limpieza del árbol respiratorio para la total evolución. Los ioduros estimulan glándulas submucosas y aumentan la fluidez del moco y no están indicados en hembras gestantes lactantes o en pacientes que padezcan problemas de la tiroides justamente por el yodo, ¿sí?, de esta hormona presente en la hormona tiroidea. En el caso de los mucolíticos, que dijimos que modificaban las propiedades físico-químicas del moco, tenemos que muchos de ellos los utilizamos con frecuencia incluso para nuestras propias afecciones. Cuando, por ejemplo, nos hacemos vapor o nos hacemos nebulizaciones, bueno, en ese momento lo que estamos haciendo es utilizar un mucolítico, que no es ni más ni menos que el agua. Al hidratar, ¿sí?, el moco, estamos modificando sus propiedades físico-químicas y de esa manera facilitando su eliminación. Hidratantes, agua y solución salina estéril, alcalinizantes, bicarbonato de sodio, aumento de la tensión iónica con el mismo elemento, bicarbonato de sodio, pero a su vez también tenemos algunos mucolíticos que son fármacos propiamente dichos, como la N-acetilcisteína y la bromexina. La N-acetilcisteína lo que hace es romper puentes disulfuro que están en las mucoproteínas del moco, y de esa manera lo fluidifica, rompe puentes de disulfuro y cambia la estructura terciaria de las proteínas, de las mucoproteínas, fluidificándolo. En medicina humana se utiliza por vía inhalatoria, que resulta bastante irritante, y fundamentalmente por la vía oral. En el caso de bronquitis crónica, EPOC, fibrosis quística, asma, neumonía, enfisema,
en todos los casos donde tenemos una gran acumulación de moco y su expulsión mejora el cuadro clínico. En medicina veterinaria también puede ser utilizado sin ningún tipo de inconveniente. En el caso de la bromexina, cambia la propiedad físico-química del moco, ¿sí? Cambiándolo, aumentándolo a su forma cerosa gracias a la actividad lisosómica, aumentando la actividad lisosómica y la permeabilidad de la barrera alveolo-capilar. De esa manera, entonces, el moco se fluidifica, ya que se carga de agua por este aumento de la permeabilidad, y a su vez la actividad lisosómica aumenta la ruptura de este moco, volviéndolo mucho más fácil de eliminar. También tenemos que puede ser administrado por vía oral o en forma inyectable. En ambos casos la indicación es la bronquitis crónica, donde tenemos un cuadro evolucionado donde se busca limpiar el bronquio. El último grupo que nos queda por ver es el de los antitusivos. Sabemos que la tos es un reflejo que permite expulsar cuerpos extraños de las vías respiratorias y que por lo tanto inhibir este mecanismo de defensa con un antitusivo puede traer ciertos trastornos. Solamente puede utilizarse un antitusivo cuando se trata de una tos que no tenga moco, una tos improductiva. Cuando se trata de tos productiva, es decir, tos cargada de moco, no hay que cortarla, no se puede utilizar un antitusivo, porque entonces se complicaría mucho más el cuadro al permanecer el moco guardado en el bronquio. Mucho más si hablamos de una neumonía, es decir, ese moco está incluso contenido en los propios alvéolos. Un antitusivo lo que busca es disminuir la frecuencia y la intensidad de la tos. Muchas veces no tiene ningún tipo de efecto terapéutico, sino simplemente es un placebo para el dueño. Tenemos algunos de acción central y otros de acción periférica. En el caso de los de acción central los podemos dividir en narcóticos y no narcóticos, y en los de acción sistémica o periférica, mejor dicho, tenemos por ejemplo los demulcentes, es decir, por ejemplo el uso de la miel, o nosotros lo hacemos incluso con pastillas de miel, pastillas de propóleo, que por su efecto demulcente recubren la mucosa y dejan de producir un efecto estimulante reflejo de la tos. Los propios expectorantes que mencionamos antes, al cambiar las características del moco o aumentar su hidratación, también favorecen a disminuir la tos. Por lo tanto, se los considera tanto expectorantes como antitusivos en algunos casos. Los antiinflamatorios, al producir una desinflamación de la mucosa de manera local, también impide que haya un efecto reflejo gracias a la irritación. Los broncodilatadores, anestésicos locales e incluso los humidificantes. En el caso de los narcóticos, tenemos la codeína, hidrocodona, hidrocodeína y butorfanol, y claro que les deben sonar estos nombres ya que lo vieron en farmacología general. Todos son narcóticos porque son opioides. Su mecanismo de acción es a nivel de receptores mu y de receptores kappa localizados en el centro de la tos. Pueden provocar disminución de la secreción y del movimiento mucociliar. Los efectos no deseados es que pueden producir, usados a largo plazo, un efecto de tolerancia. También pueden dar sedación, en algunos casos excitación, estimulación en el caso de los felinos, alteraciones del tracto gastrointestinal, generalmente de tipo de estreñimiento y constipación, y en altas concentraciones pueden lograr activar los receptores mu del centro respiratorio con importante depresión. A la dosis terapéutica esto no suele ocurrir porque es una dosis mucho más pequeña, ¿sí? Con una dosis pequeña se logra el efecto antitusivo sin producir el efecto depresor. La codeína se administra a dosis subanalgésica. Como dijimos, son opioides. Los opioides son analgésicos. A dosis mucho más chiquita de la que produciría analgesia, ya produce un efecto antitusivo.
La hidrocodona es un poco más potente como antitusivo y menos depresora central. Y el butorfanol es el antitusivo de mayor potencia y a su vez es buen analgésico. Los no narcóticos tenemos el dextrometorfano. Este es un derivado semisintético del opio que también actúa inhibiendo los receptores mu y kappa y puede provocar disminución de las secreciones sin deprimir el movimiento mucociliar. En el caso de dextrometorfano, se produce depresión central únicamente a dosis muy elevadas y decimos que es no narcótico porque el uso de un antagonista de receptores opiáceos no revierte su efecto, por lo cual, además de actuar sobre los receptores mu y kappa, tiene un mecanismo alternativo no conocido. Bien, con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy. Esto estaría reemplazando a la clase teórica que nosotros dábamos en la cursada del año pasado, pero no queríamos que les falte el tema de farmacología del sistema respiratorio. Complementaremos este trabajo con la lectura bibliográfica obligatoria y los medios de consulta que ustedes tienen habilitados a través de la plataforma Moodle. Espero que estén todos muy bien y que tengan una buena semana. Muchas gracias.